Tenemos ahora otros ejemplos del uso de flujos. Uno muy común es el uso de escáner para acceder a la entrada por el teclado. Realmente se puede utilizar también para analizar archivos o cualquier otro tipo de flujos de entrada. Entonces, otra vez tenemos un ejemplo donde hay que importar al escáner. Y bueno, comenzamos aquí con la creación. Pasamos como parámetro un flujo, un input stream. En este caso observen que no tuvimos que importar nada porque system está dentro del paquete java-lang. Entonces siempre lo podemos acceder. Y así como hemos utilizado system.out para imprimir en la consola, podemos utilizar system.in para leer lo que estamos escribiendo en ella. Entonces, si le pasamos este flujo al objeto escáner, este nos va a permitir analizar las cadenas. Tiene un montón de métodos que nos permiten ir detectando si lo que sigue es un entero, un doble, una cadena, un booleano, si quieren un análisis muy fino. Este ejemplo, como es muy rápido, lo único que está haciendo es preguntar si existe una línea siguiente. Entonces pueden preguntar ese punto has next integer, has next double, has next boolean o simplemente ese punto has next. Y este nos va a preguntar si existe una línea de texto que haya escrito nuestro usuario. Entonces, mientras el usuario continúe escribiendo cosas, bueno, entonces ese punto hasNext va a devolver verdadero. De hecho, esto ocurre cada vez que el usuario presiona Enter en la consola. Y lo que podemos hacer entonces es pedirle al escáner que nos dé esa línea que acaba de escribir el usuario que apretó Enter y guardarla en una variable de tipo línea. Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, si el usuario no puso nada, nada más le apretó Enter, entonces le vamos a imprimir un mensaje que dice no me des el avión, escribe algo. Y si sí escribió algo, pues entonces le vamos a devolver un eco con qué fue lo que escribió. Finalmente vamos a darle la opción a este programa de que si el usuario escribió adiós, pues vamos a terminar ya de ejecutar este. Entonces lo que vamos a hacer es poner un break para que se termine de ejecutar este ciclo while y finalmente cerramos nuestro objeto escáner. Al cerrar el objeto escáner también va a cerrar por debajo al flujo de entrada que estamos utilizando. Entonces observen que este while en principio pues, es un while true, mientras que el usuario esté entrando cosas. La única manera de terminar la ejecución de este programa sin interrumpirlo violentamente es presionando adiós. Vamos a ver entonces cómo corre. Bien, entonces aquí tenemos la consola, justo debajo de donde están los archivos compilados. Lo ejecutamos con Java, paquete entrada-salida, y la clase se llama DemoScanner. Aquí vemos cómo ya está el escáner esperando a que el usuario escriba algo. Entonces aquí está como pausado en el while. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a escribir cosas. Observen que cuando presiono Enter, entonces va a entrar en este ciclo. Y se imprime la palabra echo, hola. Oh, si no me le aprieto Enter, me ignora. De hecho, tenemos aquí este mensaje. Dice, solo funciona después de ingresar una línea distinta de comilla, comilla. Y como podemos ver aquí, le puse comilla, comilla y ahora sí me dijo no me des el avión. Entonces, ahí está, ¿no? No escribe nada hasta que haya yo escrito otra cosa. Finalmente vamos a escribirle adiós. Y ya estamos. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ahora, en lugar de obtener los datos desde nuestro teclado, vamos a obtenerlo desde la red. Para ello vamos a utilizar un objeto de tipo URL. Entonces vemos que vamos a utilizar también un buffer. Las excepciones que se pueden lanzar las tenemos que importar también. Vamos a utilizar un input stream reader. Vamos a utilizar a la URL para poner una dirección de internet. Aquí la podemos ver. Y bueno, esta es también la excepción que puede lanzar si pusimos mal la URL, que no debería de suceder, la vamos a escribir bien. Y bueno, estos son simplemente para utilizar otras herramientas en el caso de que haya errores. Creo que ahorita no los vamos a utilizar aquí, entonces se podrían quitar. Pero bueno, ya dentro de la clase, en el ejemplo, tenemos que vamos a imprimir cuando se esté ejecutando para ver que ya está corriendo nuestro programa. Luego vamos a crear el objeto URL con una dirección de internet. Puse esta porque esta ya vimos que sí funciona. Pueden ver que no con todas va a funcionar exactamente igual. Entonces hagan la prueba. Después tenemos aquí una
un objeto de tipo string para que vayamos teniendo aquí la dirección de las líneas que leamos de la página de internet. Aquí tenemos otra vez el uso de un try with resources. Entonces, este de aquí afuera es un try normal, que la única razón por la cual puede fallar es pues porque hayamos puesto mal la URL. Entonces aquí estamos atrapando esa excepción y tratando con ella. Y aquí adentro, pues lo que puede salir mal es crear la conexión a través de internet a la URL. Entonces aquí de hecho vamos a poder ver también el uso de filtros. Primero, el objeto URL ya tiene un método OpenStream, que es el que se va a encargar de crear el flujo de entrada para que podamos leer lo que está en esta página. De este flujo de entrada se lo vamos a pasar a un Input Stream Reader, que son estos objetos que nos permiten conectar Input Stream con readers. Y ya que lo convirtió en un reader, entonces ahora sí podemos crear un objeto de tipo Buffered Reader para que no esté leyendo letrita por letrita, sino que pueda ir leyendo concretamente línea por línea. Y este objeto es ahora sí el que vamos a guardar aquí. Observemos también que va a tener un efecto en cadena. Nosotros solamente tenemos la referencia al objeto Buffered Reader, pero cuando el try with resources mande llamar al método close, automáticamente se van a cerrar el Buffered Reader, el Input Stream Reader y el stream que haya creado el objeto URL. Entonces, bueno, ya que esté aquí, avisamos en nuestra consola que ya logramos abrir la conexión, ya está abierto el flujo. Y ahora, mientras que esto esté leyendo líneas, en el instante en el que haya terminado de leer lo que haya en esta dirección de internet nos va a devolver null. Entonces, mientras que lo que esté leyendo sea distinto de null, lo que vamos a hacer es simplemente imprimirlo en la pantalla. Si algo llegara a salir mal, si me falla el internet en lo que lo estoy ejecutando, entonces va a haber una excepción de entrada-salida y lo único que vamos a hacer es reportar en el flujo de error que tuvimos un problema y se termina aquí la ejecución de nuestro programa. Al último, pues nada más vamos a avisar que ya acabamos con el método terminado. Entonces, ahorita lo vemos en acción. Y bien, probablemente no se vaya a ver muy elegante, pero esto es lo que sucede. Aquí tenemos mando ejecutar dentro del paquete entrada-salida a la clase demo URL input stream. Ejecutando. Bueno, ocurrió muy rápido. Aquí nos avisa que ya está ejecutando. Aquí está ya abierto nuestro flujo. Y esto es lo que hay en la página de Google cuando no hemos buscado nada. Todo esto que estamos viendo aquí es código HTML, más algunas cosas para darle formato, imprimir las cosas de colores. Y bueno, pero en fin, esto es lo que sabe interpretar su navegador de internet. Una vez que ya recibieron este texto, entonces ya terminamos de leer y aquí terminó la ejecución de nuestro programa. Pueden probar poniendo otras direcciones aquí en la URL. Bien, bueno, pues ya usamos ahorita uno, el buffer. Leer carácter por carácter o byte por byte no es eficiente. Ya veíamos que en nuestro código anterior, de hecho, mejor lo que hicimos fue leer línea por línea. Para eso sirve el buffer. Para leer bloques más largos de información se utilizan los buffers, secciones de memoria más grandes donde se almacena la información por procesar. Los objetos utilizados para este tipo de lectura-escritura son el Buffered Reader, Buffered Writer, o el Buffered Input Stream y Buffered Output Stream. Aquí también hay una nota muy interesante, y es que cuando ustedes escriben New Buffered Reader y le pasan como parámetro, por ejemplo, simplemente un reader, o cuando hacen un Buffered Input Stream y le pasan como parámetro al constructor un Input Stream, lo que nos dicen los creadores de Java es que no es realmente que este tenga por dentro un Input Stream que está leyendo primero byte por byte y después se acumulen aquí adentro. En realidad ese es un idioma. Lo voy a escribir de una vez. Idioma. Lo que esto quiere decir es que en realidad un Buffered Input Stream que recibe como argumento un Input Stream no va a leer bytes por bytes. En realidad sí va a leer paquetes más grandes de datos y la forma en que se escribe, que vendría a ser New Buffered Input Stream. Haciendo de, por ejemplo, system.in.
Esto es simplemente una forma de decirle a Java que vamos a querer leer paquetes de bytes y no nada más byte por byte. Entonces, lo que hay por detrás en realidad es un código tal vez un poco más complejo que lo que parecería, dado que parecería que este simple y sencillamente se dedica a mandar llamar al método read de acá. Realmente no es así como está funcionando por debajo. Esos son ya detalles un poco más finos, pero para los que les preocupa la eficiencia, creo que les interesará saberlo. Sí es sumamente eficiente crear uno de estos. Y entonces aquí tenemos un ejemplo dedicado especialmente para eso. Aquí tenemos precisamente un buffered reader donde le pasamos como parámetro un file reader. Entonces aparentemente el file reader solamente lee carácter por carácter, pero cuando nosotros construimos estos dos en cadena, entonces realmente vamos a tener un objeto más poderoso que puede ir leyendo bloques dentro de este archivo de texto. Y aquí simplemente vemos la forma más sencilla y más común de utilizarlo, que es crear un objeto tipo línea para ir refiriendo a los objetos cadena de cada línea que vaya leyendo. Entonces aquí tenemos, mientras que se esté leyendo una línea distinta de null, entonces la podemos imprimir en pantalla. Y aquí ustedes pueden procesarla como lo vayan a necesitar, ¿no? Este es el código comodín. Y los típicos dos errores, find not found exception e IO exception. Y bueno, esa es la idea básica. Insisto, revisen la documentación, revisen los tutoriales oficiales de Java y podrán ver muchas más formas de utilizar estos flujos. Pero básicamente con esto ya tienen lo que se necesita para trabajar. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo algo más avanzado.